Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde para la conferencia que va a impartir el profesor Ansho Buim, que lleva como título el sugerente nombre de All the Screens a Stage, prospección teatral y remediaciones pandémicas. En los últimos años hemos visto cómo el teatro ha tenido que reinventarse y ha tenido que buscar diferentes estrategias para poder ser disfrutado, ¿no? Sobre todo a partir de la irrupción de la pandemia por la COVID-19, diferentes compañías tuvieron que repensar sus propias estrategias de visibilización de su teatro. Pero, por supuesto, esto no era algo nuevo. Ya desde hacía ya muchos años, en el ámbito digital, pues se estaba convirtiendo en un caldo de cultivo excelente para desarrollar propuestas escénicas de lo más variada y con compañías del prestigio como la Royal Shakespeare Company. Bueno, sobre este tipo de cuestiones supongo que el profesor Ancho Buin va a hablar sobre lo que sería este tipo de remediaciones en el ámbito digital, algo que ha hecho que festivales como el Festival de Otoño de Madrid incluso creara secciones como de teatro transmedia a colación de lo que sería pues la irrupción de la pandemia y la imposibilidad de que se uniera público con actores para eso, durante esos espectáculos. Y paso a presentar de forma breve, porque el currículum es muy extenso, al profesor Anxo Buim, al cual le agradezco el esfuerzo y haber aceptado tan amablemente la invitación para venir a La Madraza. Anxo Buim ha sido profesor titular en las universidades de Colorado, Boulder, Borgoña, Dijon y Vigo. Actualmente es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela y es uno, por supuesto, de los nombres más importantes de la teoría y de la crítica teatral. Sus campos de investigación son el teatro, el cine y las nuevas tecnologías, la teoría de la performance y la intermedialidad. Desde 2009 ha sido investigador principal en varios proyectos financiados, la literatura electrónica en España, inventario y estudio, proyecto LEES, narrativas cruzadas, Performa, el teatro fuera del teatro y Performa 2, metamorfosis del espectador. Es director de Diccionario de Términos Literarios del Centro de Investigación en Humanidades Ramón Piñero, lo que también demuestra lo que sería su diversos intereses y su capacidad investigadora y las labores de gestión. Ha sido director también del Centro de Estudios Fílmicos de la Universidad de Santiago de Compostela, CEFILMUS, y miembro del Consejo Asesor de la revista Don Galán, donde permanece todavía como miembro de esta prestigiosa revista teatral. Se ha ocupado de las relaciones entre teatro y cine, el teatro y su posible virtualidad, y ha publicado diversos trabajos sobre teatro gallego y sobre dramaturgos como Valle Inclán, que sería el premio Valle Inclán de Investigación de 2008, por el ensayo La palabra en los ojos o El alfabeto del movimiento, Valle Inclán desde la estética del silencio, pero también de autores contemporáneos como Angélica Lide o Juan Mayorga. Y entre sus libros, simplemente por mencionar algunos, que son básicamente referencias dentro de nuestro ámbito de los estudios teatrales, mencionar en El narrador en el teatro, la mediación como procedimiento en el discurso teatral del siglo XX, Teatro, Ceremonia y Yogo, del año 2002, El teatro en el cine, estudio de una relación intermedial en 2013 y Escenario del caos entre la hipertextualidad y la performance en la era electrónica, publicado en 2006, que toda una referencia a las personas que abordamos lo que sería este tipo de relaciones intermediales de la escena con otros medios. Así que nada, les dejo con el profesor Ansho Abuin. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Mario, y a la Universidad de Granada por ofrecerme la posibilidad de presentar este trabajo inédito que lleva en marcha desde hace ya 3 años, comenzado justo cuando la pandemia comenzaba a ser un recuerdo. Aquí me encuentro como en casa, no es la primera vez y espero que no sea la última en que podamos encontrarnos y proceder a este intercambio tan interesante de ideas. Eh, la charla ya ha sido presentada y en cierto modo muy bien resumida por Mario. Simplemente se trata de pasar revista algunas creaciones que me parecieron relevantes durante el periodo de pandemia y también algunos de los hallazgos de investigación que durante ese periodo
pues fueron inundando los foros de revistas y también de editoriales. Voy a leer mi intervención y espero que sea de su agrado. Supongo que no soy el primero en recordar en este contexto post-pandémico una célebre entrevista a Heiner Müller, grabada en vídeo en noviembre de 1995, poco antes de morir, y destinada a ser proyectada en un congreso internacional celebrado en Toronto bajo el título nada original de ¿Por qué el teatro? Su interlocutora, Ute Scharfenberg, le preguntaba entonces sobre la crisis del teatro y sobre la necesidad de su perduración, y las palabras del dramaturgo alemán, marcadas por un cierto hartazgo, por tener que reflexionar una vez más sobre ese tema, nos sonarán sin duda a todos. Dice Müller, creo que la única alternativa de llegar a encontrar una respuesta sería cerrar todos los teatros del mundo durante un año. Se podría seguir pagando a la gente sin que realizase su labor artística, pero durante un año no harían nada y después quizás se sabría por qué el teatro. Quedaría claro lo que falta, si es que faltase de veras. También podría ocurrir que la gente en ese año se acostumbrara a vivir sin teatro. Poco podía imaginar Müller entonces que esa situación de cierre y, por desgracia, de extrema precariedad se viviría realmente en todo el mundo desde marzo de 2020, en España desde el 12 de marzo, si no recuerdo mal, ¿no? Y no creo tampoco que el autor alemán intuyese, aunque en la misma entrevista avanzase la deriva contemporánea a una cierta pantanización de la realidad, que durante meses los escenarios o las artes vivas serían sustituidas en parte por sucedáneos más o menos felices transmitidos por dispositivos conectados a Internet. La entrevista de Müller nos introduce, de hecho, en la paradoja de la que vamos a intentar dar cuenta en esta breve intervención. Por un lado, la llegada del COVID-19 fue saludada por muchos como la posibilidad de que disponía el medio teatral para reflexionar con urgencia sobre las propiedades y condiciones de su existencia, de su desarrollo. Por otra, algunos creadores, invadidos por el horror vacuo y preocupados por mantener la máquina engrasada para un público masivo ávido de entretenimiento o ansiosos por someter su trabajo a una necesaria experimentación, procedieron a remediar su situación con la entrega a todo tipo de plataformas electrónicas, especialmente Zoom, la aplicación creada para las videoconferencias, y a la transmisión en streaming, no sin que muchos advirtieran de la consiguiente desnaturalización de la idea de teatro. Bueno, y esto es muy evidente, incluso autoras de la altura de Erika Fischer-Lichte, por ejemplo, dicen que lo que se hace de esta manera no tiene nada que ver con el teatro. Uso el verbo remediar, consciente de su significado médico, en periodo pandémico creo que es interesante recordarlo, pero lo uso tal y como lo desarrollaron en 1999 Volter y Grusin hasta convertirlo en uno de esos conceptos clave para pensar la ecología mediática y artística actual. Los nuevos medios suelen remodelar a los antiguos sin destruirlos, tomando de ellos algunas características, transformando otras en un proceso de adaptación. La remediación es para Volter eso que ven ustedes ahí, ¿no? La manera en que un medio es visto por nuestra cultura como posibilidad de mejorar incluso los otros. Es fácil rastrear la paradoja a la que nos referíamos más arriba. La vertiente reflexiva está presente en al menos una buena docena de libros o números monográficos de revista que plantean la misma cuestión que tanto molestó a Müller, añadiéndole el componente de una crisis pandémica en plena agitación del antropoceno. ¿Por qué el teatro? ¿Por qué el teatro en tiempo de coronavirus? ¿Cuál es el futuro del teatro? En el ámbito anglosajón, la discusión se proyectó además desde el análisis del teatro como una manifestación del capitalismo neoliberal, en la línea, por ejemplo, de este libro magnífico de Jim Harvey. En lo que se refiere a la defensa de los privilegios de unos pocos, al funcionamiento de la lógica del mercado, que como sabemos desprecia las artes o las utiliza a su gusto, a la implantación de una precariedad laboral que solo busca el beneficio, a la asociación de los valores heteropatriarcales y sus equivalentes en términos de clase o raza, con la jerarquización, la asociación con la jerarquización del poder. La pandemia, se dice en otra de las aportaciones que, aunque no trataba de este tema en concreto, acabó arrimándose al tema de la pandemia, este companion sobre audiencias y público en las artes performativas. La pandemia, en este libro se indica, reveló la existencia de un medio inquieto y agitado
por la necesidad de un componente cívico auténtico, del que carecía hasta la fecha. Detrás de estas iniciativas testimoniales o académicas aún se esconde, por otro lado, un impulso de prospección, prognosis o pronóstico, que se compagina a la perfección con la idea de crisis, tal y como la ha definido Reinhard Koselleck. Dice Koselleck, pertenece a la esencia misma de la crisis la existencia de una decisión pendiente y todavía no adoptada. Y continúa, la crisis provoca la pregunta por el futuro histórico, ¿no? de algo. En este caso, es muy muy llamativa la cantidad enorme de publicaciones que abordaron este futuro histórico. Y en algunos casos se descubre igualmente una visión, siguiendo a Beckett, que podríamos llamar, o a Tolkien, que podríamos llamar autocatastrofista, ¿no? Poco manipulando ese término. Podemos, todos lo sabemos porque lo vivimos, ¿no? Por desgracia, podemos esperar un giro en los acontecimientos, la calamidad ha de traernos algo bueno, quizás la posibilidad de reconstruir los escenarios después del daño, quizás la recuperación de la función catártica del teatro, pues esto es un tópico que está por todas partes en estas publicaciones, entendido el teatro como remedio o como forma de curación. Como se dice en esta novela, saldremos renovados, dice la autora de ese Hamlet, ¿no? Esa novela también en tiempos de pandemia, ¿no? Sobre el teatro en tiempos de pandemia, esa fabulación novelada sobre la escritura shakespeariana en el momento de la peste, ¿no? Se dice, emergeremos diferentes con la certeza de que ya no seremos nunca inmunes. Curiosamente, dos de los libros que reseñaré aquí comparten un título más que evidente que nos remite a esa entrevista con la que comenzaba. ¿Por qué el teatro? El primero, coordinado por Sidney Coman, ven ustedes ahí, reúne 26 contribuciones de profesores, actores, directores y dramaturgos, agrupadas en secciones alrededor del papel creativo de la audiencia, de las relaciones entre actor, director y dramaturgo, del estatus de la realidad en el nuevo teatro y de las diversas posiciones teóricas defendidas por los creadores en todo el mundo, ¿no? John Howard, por ejemplo, insiste en la vinculación entre el teatro y la salud, uno de los tópicos de estos libros publicados durante el confinamiento, ¿no? Y en esa recuperación de la que ya hablamos del concepto de catarsis. Christine Kundert nos remite al carácter esencial de la noción de empatía omnipresente en el volumen, ¿no? El teatro es una máquina de crear empatía. Ralph Remshardt se acerca, como tantos otros durante la pandemia, a la figura de Antonin Artaud. El teatro de la crueldad es otro de los referentes que aparece por todas partes, incluso en la prensa, yo que he rastreado, creo que hasta el cansancio, ¿no? Todas las referencias que han ido saliendo, pues Artaud tenía que aparecer y aparecía por todas partes, ¿no? Su idea de la locura y la enfermedad como instrumentos para provocar una experiencia postdramática de disenso y de perturbación, dice este autor. Patrick Hart, en el capítulo, a mi entender más valioso, se muestra desconfiado en relación a un teatro que se sacrifique ante los nuevos mantras participativos y mediales, sin que eso implique una ruptura de las convenciones culturales del medio. Voy a ir dejando algunas citas, no para que las lean, simplemente para apoyar el discurso. En general, este libro adolece de ocuparse demasiado de casos concretos, de alcance muy desigual, pero es una primera aportación muy interesante. Mucho más ambiciosa es la monografía del mismo título, y esto no deja de ser curioso, la quinta de la serie de The Golden Books, coordinada por Milo Rau, Carmen Horsbottel y Cathy de Geest, responsables del Teatro de Gante, del nuevo Teatro de Gante, que consta de 100 breves reacciones recogidas durante el estado de emergencia de la pandemia ante estos interrogantes tan directos, ¿no? ¿Por qué el teatro? ¿Por qué el teatro es un arte tan único y tan indispensable? ¿Y cuál es tu respuesta como espectador, también como director, o un papel a esta situación? La forma elegida por los participantes, cuya nómina es extraordinariamente atractiva, Lola Arias, Jerome Bell, Bredan Puppet Theatre, Tania Bruguera, Ana Teresa de Kesmacher, Tim Etchels, Angélica Lidl, es decir, en este caso son primeras figuras, digamos, del mundo del teatro. Es absolutamente libre, fotos, poemas, cuentos, piezas dramáticas, ensayos, y el contenido oscila desde el idealismo más utópico o irónico hasta un muy malhumorado pesimismo que se desentiende de la posibilidad de un teatro posible, de un futuro posible para el teatro. Bueno, aquí ven algunos ejemplos, algunos muy irónicos, ¿no? Porque el teatro
pues por ti, ¿no? Es una respuesta eh, eh, divertida, ¿no? O, bueno, aquí tiene la de Milo Rau, porque nos hace aparecer más filosóficas, es decir, hay toda una reflexión. Hay también quien dice, quememos el teatro. No sirve para nada. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar es hacer que el teatro, que es una muestra más de las relaciones de poder entre las personas, pues que dejémoslo ir, ¿no? Ya se acabó, ¿no? Eh, o incluso hay propuestas alternativas, como esta de Isabelle Huppert, que manda esta foto. Dice, necesito decir más para entender por qué el teatro, esa foto de la Fedra de Sarah Kane y Coetzee. Bueno, es por lo tanto una recopilación de trabajos mucho más diversa. En el año 2022, Caridad Svich, que es una dramaturga que escribe en español y en inglés, publica esta compilación, también con los mismos parámetros de partida, una encuesta que se presenta a 40 profesionales ingleses y norteamericanos. Entre julio y diciembre de 2020 contestaron a esta encuesta y lo que tiene de particular este libro es que los destinatarios de la encuesta son, digamos, mucho más diversos en términos de clase y de raza, ¿no? No son figuras tan importantes, pero sí que hay una diversidad ideológica mucho mayor, ¿no? Creo que he incluido aquí las preguntas que se hacían en esta encuesta para un libro que tiene una dimensión política mucho mayor, que está organizado en 5 capítulos sobre ítems como ubicuidad, intimidad, virtualidad, resistencias políticas y estéticas, la idea de comunión, el futuro del arte teatral, ya digo, desde una perspectiva de una selección que pretende ser inclusiva, ¿no? El diagnóstico es realmente negativo, entendiendo el teatro como una manifestación de un hipercapitalismo cultural, poco dado a las confesiones humanistas. Svich se preocupa por implicar a creadores que hayan trabajado durante la cuarentena y por atender a una necesaria diversidad en las respuestas. Si hay alguno digamos, alguna aportación interesante, como la del dramaturgo Tim Crouch, que responde, como ven ahí, defendiendo la posibilidad de que estos nuevos medios, al incorporarse al teatro, puedan resultar interesantes. O, por ejemplo, este Sting Etchells, que espera de esta crisis como resultado una mayor, eh, una mayor posibilidad de ser creativos, ¿no? O este es Peter Kuo, que es un dramaturgo instalado en Los Ángeles, que se queja, en cierto modo, del abuso en las prácticas participativas, pero que entiende que eso puede ser bueno para buscar nuevos públicos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. El siguiente libro en aparecer, eh, perdón, que aquí me parece que me he ido para atrás. Vamos a ver. El siguiente libro no es un libro, el siguiente es un monográfico, pero en este caso de una revista de la Universidad de Veracruz, Investigación Teatral, en donde se realiza pues, una investigación coordinada, un dossier, se publica un dossier coordinado por Antonio Prieto Stambau sobre artes escénicas en contingencia. Realmente el espíritu es el mismo, una encuesta que se realiza a 25 personalidades de México, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y España, que se enfrentan a las preguntas que aparecen ahí. Voy a destacar solo dos de las intervenciones. El brasileño André Carreira analiza con mucha solvencia las repercusiones del uso de las tecnologías en ese periodo a través de la videograbación o de la emisión en directo de escenas teatrales a través de canales electrónicos, ¿no? Esa es su respuesta y Carreira, que es realmente un creador y profesor muy dado a la experimentación, saluda esta posibilidad de contagio entre los medios, ¿no?
Carreira deja al final pendiente esta pregunta, ¿no? ¿Podemos decir que eso implicó la aparición de nuevas performatividades o corporalidades o de una nueva teatralidad? ¿Estamos transformando el teatro o en realidad es apenas un cuarto intermedio táctico antes de que volvamos a disputar formas de estar con otras personas? Bueno, ese es el punto también de partida en su respuesta de Jorge Dubati, cuyas teorías sobre el tele o el tecnoconvivio se expanden por completo en todo el volumen, ¿no? Es una de las grandes referencias de este volumen. Para el argentino, la cuarentena supuso la paralización radical del convivio teatral, por lo que los profesionales han buscado diferentes salidas laborales o experimentales sin que los resultados fueran siempre acertados. Jorge Dubati es una de las pocas personas en todos estos volúmenes que abiertamente dicen que la calidad de las propuestas que, que sí, se realizaron durante la pandemia es más bien dudosa, ¿no? Por decirlo así. Para Dubati se enfrentan dos paradigmas en tiempos de pandemia que pueden coexistir, pero que remiten a rasgos de oposición muy marcada, tal y como podemos ver en el siguiente esquema. A la izquierda está el teatro tradicional, al de la derecha el teatro pandémico. A la izquierda está lo bueno, a la derecha está lo más dudoso, lo que uno puede entender como menos válido, ¿no? Menos interesante. Bueno, ahí tiene, por ejemplo, duelo, pérdida, transformación de la realidad con la muerte en la cultura viviente, teatro de los muertos, ilusión de inmortalidad de los soportes tecnológicos. Creo que se nota en la respuesta un cierto tucillo a que no interesa lo que se está planteando en estos momentos, ¿no? Eh, Porque para Dubati, y así lo acaba reconociendo al final de su intervención, estamos ante un naufragio cultural incalculable. Como ya señalamos, la lógica de la remediación es precisamente la contraria, esa idea de naufragio o esa idea negativa de lo que viene, ¿no? Y de esa hibridación de las propuestas durante la pandemia, ¿no? Esa lógica es la contraria, la que señala Dubati, la de crear espacios de convivencia e hibridación entre medios, en algunos casos también de resistencia y disenso ideológico. Esos son los ejemplos que voy a abordar ahora, que me interesan ahora, no tanto los de una remediación como puede ser la transmisión simplemente en streaming de obras que habían sido grabadas antes, la apertura de archivos, todo eso lo conocemos, pero me interesan mucho menos. Los ejemplos que traigo ahora son los que configuran, si se me permite usar la expresión de Hakim Bey, zonas temporalmente autónomas, lugares de creatividad radical, colectiva, muchas veces invisibles o muy difíciles de encontrar en la avalancha de productos pandémicos ofrecidos por Zoom, WhatsApp, Instagram o Twitch, en menos ocasiones reductos de resistencia y subversión. Me interesan aquí la creación de diferentes formas digitales, participatorias, expansivas, colaborativas, comunitarias, y me interesa valorar, por lo tanto, el concepto que ya maneja Bey a su manera de viralidad, entendido como multidireccionalidad, transmedialidad, disrupción radical y, en cierto modo, urgente de las categorías que rigen lo cotidiano y que se interrogan sobre la forma y sobre la esencia de lo teatral. No me interesa tanto esto como otras posibilidades. Seguramente recordarán mm, esta experiencia teatral, que muy valiosa, ¿no? Pero que en definitiva no es más que la plasmación a través de una plataforma, HBO en este caso, de un proceso de adaptación de textos teatrales más o menos vigorosos a la pantalla, ¿no? A mí me interesa otra cosa, me interesan las propuestas que se plantean la creación de un nuevo concepto de lo vivo, ¿no? De una nueva manera de compartir el espacio, aunque sea virtual, entre los espectadores y los actores, ¿no? Bueno, este es un concepto que yo creo que Mario lo adelantaba, ha sido discutido hasta la saciedad en los últimos 20 años, ¿no? En los trabajos de Dixon, Cauchy, Alston, Yanaki, bueno, muchísimos, fundamentalmente por Philip Auslander, ¿no? Y
digamos que es uno de los grandes conceptos que se pone en cuestión durante la pandemia. Lo que yo traigo aquí me parece que es una experimentación valiosa alrededor de un teatro posible utilizando nuevas tecnologías, ¿no? Este es el libro digamos, que aborda por primera vez estas cuestiones de una manera más intensa, aunque en el libro de Brilhadri no se habla de Zoom, ¿sí? Aunque ya existía Zoom, no se utilizaba para el teatro, ¿no? A veces se dice que durante la pandemia no hubo nada nuevo, pero sí, la utilización del Zoom durante la pandemia es algo muy novedoso, porque por ejemplo, en este libro que se publica un año antes de la pandemia, no hay ninguna mención al teatro por Zoom. Bueno, el primer caso que voy a analizar es el o analizar o a proyectar, es el de En Meeting for All, en tres partes, que es una exploración muy autoconsciente sobre la tecnología a partir precisamente de la naturaleza interactiva de Zoom. Esta pieza es de Tim Etches, de la compañía Forced Entertainment, en la que este grupo insiste en una característica muy propia ya de su teatro, una poética interdisciplinar que utiliza el collage, la estética del error, la provocación, lo que algunos han llamado una estética de laboratorio que cuestiona la misma definición del lenguaje y de la cultura. En este caso, 6 actores improvisan sus diálogos desde Londres y Berlín al mismo tiempo que se cuestionan sobre las convenciones forzadas del medio, que acaba por ajustarse al vacío de los mensajes y a la imposibilidad de que nada funcione correctamente. Se trata en esta pieza de estar por estar y de hablar por hablar. Es decir, es una utilización muy crítica del medio, que aquí describe muy bien Tim Etches. El lenguaje en esta pieza se vuelve de algún modo protagonista, pero también se incluyen elementos de pantomima, caricatura, de no sense, sometidos a la pauta común del carácter disruptivo o escasamente comunicativo del dispositivo tecnológico, en el que nada funciona, ¿no? Todos hemos pasado por esto en alguna ocasión. Estamos, por lo tanto, ante una exploración irónica sobre el glitch digital como la posibilidad de romper con el aura teatral, en un sentido tradicional, desvelando los componentes constructivos y las debilidades del medio. Voy a ponerles... No todo este material está en Internet, pero a ver si funciona esta vez, me dicen. Bueno, es una pieza muy divertida en la que abundan los silencios, las contradicciones, en la que los personajes hacen cosas sin ningún sentido, no se comunican entre sí, realmente están durante un tiempo muy largo conectados. As it started, as it started. Yeah, yeah, yeah. Se disfrazan, se desnudan, van a coger comida. Okay. The reason I'm wearing this wig is because I am pretending that I have been in quarantine for a really, really long time. A year. A year and a day. And I want it to look like I have aged significantly in time instead of grey. So feeling okay. Los actores de la compañía, I'm quite used to the isolation. Hello. It's missed human touch. And it's hard to know just oh,
had something funny. Somebody was there, and there's no one there. You just start again. Start again. Sorry, I'll start again. Wait. Bueno, no hay ninguna narrativa, simplemente una sucesión de ruidos que impide la comunicación entre los personajes que se conectan a esta reunión. Los clásicos también han sido remediados en este tiempo, por supuesto, la obra de Shakespeare no ha sido ajena a este proceso, a veces de forma muy ingeniosa, por ejemplo, en este caso, The Show Must Go Online, un proyecto de Rob Miles, que se propuso acondicionar para Zoom y YouTube 40 piezas del bardo entre 2020 y 2021 a un ritmo casi semanal. Es una auténtica brutalidad, implicando el trabajo de más de 500 profesionales de todo el mundo, también el comentario de profesores e investigadores. Entre ellas, algún spin-off como William Shakespeare's Star Wars, es decir, una versión de la obra de Shakespeare. Aquí está Rob Miles presentando, pero más adelante Banks of this brave R2 unit store the plans most vital for Rebellion's victory. podemos ver My father can retrieve the plans, disfrazados de Aaron, but personajes I de la Guerra must de las ask of you Galaxias to para take the droid representar and bring him unto Alderaan with care. Yes. Shakespeare. Pascal Schweitzer y Rachel Nicholas elaboraron una muy detallada guía, incluso en esta época, para la transformación de una pieza teatral al ámbito digital, utilizando como caso el montaje de Creation Theatre y Big Telly de La Tempestad, dirigido por Zoe Seaton, en la primavera de 2020. Este trabajo, inicialmente preparado para un escenario físico, pasó a concebirse para Zoom y formó parte de la llamada por Schweitzer viralidad shakespeariana. Así se notificaba, lo pueden ver, a una posible audiencia, se invitaba al público a la presentación de esta pieza, ¿no? Un correo de Próspero nos adelantaba el juego entre ficción y realidad propuesto por la obra para alrededor de 100 espectadores, una obra limitada cuanto al público, y su intervención como Zoom host, enmarcada en una pared cubierta por monitores de televisión, abría la retransmisión invocando la ayuda del espíritu de Ariel para traer a su presencia a Antonio, Alonso, Sebastián, Ferdinand y Trínculo. Alonso y Sebastián son invitados a una entrega de premios en un barco y algunos espectadores, esos 100, son elegidos para ejercer de periodistas de periódicos inventados y entrevistarlos. Ariel funciona, por lo tanto, como el nexo entre actores, personajes y espectadores y, siguiendo las órdenes de Próspero, solicita a estos que reproduzcan desde sus casas el ruido de una tempestad. Todo fluye en esta misión en estricto directo, con la única excepción de 2 secuencias pregrabadas, es decir, todo es en directo, salvo 2 secuencias pregrabadas, la salida de Miranda al jardín y el encuentro entre Ferdinand y Miranda, cuya mano traspasaba los límites de la pantalla para encontrarse mágicamente con la mano de su amada. Como subrayan Schweitzer y Nicholas, los cambios más profundos tuvieron que ver con la interpretación de los actores, que debieron acostumbrarse a trabajar en sus casas delante de la pantalla, ajustando ellos mismos el sonido de sus micrófonos, aprendiendo a modular la distancia con respecto a un telón verde colocado como fondo que permitiría la creación de espacios digitalizados. Schweitzer y Nicholas señalan además la dificultad de actuar sin público, aunque el espectáculo contaba con varios mecanismos de participación, como el ya comentado al comienzo. Ante la posibilidad de algún problema de conexión que impidiese la intervención de un actor desde su casa, la directora contaba con material pregrabado que podía incluirse en cualquier momento a modo de comodín. La joven Compañía Nacional de Teatro Clásico también se comprometió durante la cuarentena con la configuración de nuevos espacios de investigación teatral, como el proyecto En otro reino extraño, que se emitió entre abril y mayo de 2020, dirigido por David Boceta, con dramaturgia de Luis Oroya, espacio sonoro de Antonio de Cos y videocreación de Álvaro de Luna. Vamos a verlo, creo que...
O sea, yo relaciono mucho la palabra amor, o sea, el concepto amor con cuidar. Como que no entiendo el amor sin cuidado. Y ahora mismo me acaba de caer la ficha del amor desde una forma de vida. O sea, desde una forma de llevar, de vivir la vida. Enamorado de la vida, Aunque a la veces canción. Aunque a veces duela. me gusta mucho porque hay veces que em, recibes amor, otras veces das amor. Pues eso del el amor por bandera, ¿no? No sé, seguid hablando. Que yo siento más. Like a full child, happily allowing it to spread its calm wind. And despite the care and the attention, the string snaps and the child, defeated, watches it fly away. Bueno, los textos de Lope de Vega, La boda entre dos maridos, La vengadora de mujeres o La prueba de los ingenios y de otras obras clásicas que se convertían a veces en canciones punk o en electrocumbia, se añadían conversaciones entre los actores por Zoom y un videomontaje realizado por Luna que ensamblaba escenas de amor grabadas previamente por cada actor confinado. El resultado es un ejercicio muy interesante de actualización transmedial, de un notable alcance participativo, pero también ideológico, como creo que se puede ver en la obra, ¿no? Todo es, esas coreografías, todo resulta de mucho interés. La obra se adaptó además para su estreno escénico en el Festival de Almagro el 14 de julio de 2020, manteniendo la misma estructura fragmentada y ese espíritu participativo del original. Podríamos poner otros ejemplos españoles, como el trabajo de Grumelot, de Carlota Gaviño, Javier Lara y Íñigo Rodríguez Claro para el Teatro de la Abadía, o Game Over, en fin, pero me gustaría centrarme ahora en el trabajo de la compañía mexicana Lagartijas Tiradas al Sol, fundada por Gabino Rodríguez y Luisa Pardo, que produjeron para Zoom dos espectáculos meritorios, Lázaro y Tiburón. El primero yo pude verlo en directo en México, aunque las dos obras también circularon por España en formato físico, ¿no? Lázaro fue una obra concebida como parte de la serie My Documents, coordinada por Lola Arias, el reciente premio Nobel de Teatro, ¿no? Le acaban de dar el premio Ibsen de Teatro ahora en enero. Y Lázaro supone un ejercicio intermedial en el que se explica el devenir posidentitario y autoficcional de Gabino Rodríguez, convertido tras una operación quirúrgica en Lázaro, en un proceso muy bien analizado por Antonio Prieto y Laura Estefanía Castro en un artículo reciente. Desde las primeras obras, el grupo ha dedicado su trabajo escénico a deconstruir la historia mexicana a través de la presentación consciente de los mecanismos de producción del discurso hegemónico y de la escenificación de un teatro testimonial, documental, muy cercano a una dramaturgia del yo. Detrás de su trayectoria estaba la idea del cuerpo como un artefacto producido culturalmente o la asunción de que los impulsos y las posiciones del sujeto escénico son fluidas o nómadas. Son términos que ellos mismos utilizan, cuando no contradictorias. La identidad no es algo fijo, sino algo que se mueve, ¿no? Se añadía además la preocupación plasmada en un dispositivo documental muy problematizado por lo real, entendido como un espacio en el medio, in between, indefinido, discontinuo, agujereado, en conflicto directo con lo ficcional. En Lázaro se manifiesta ese deseo de ser otro a través del despliegue de una máscara performativa y de un complejo collage de textos que saca partido de la pantalla del Zoom. La dramaturgia de Lázaro se construyó con una multiplicidad de voces,
Por un lado, las de la narradora, Luisa Pardo, y por el otro, las de un coro conformado por la sucesión de citas textuales de 18 personas que dan testimonio de su particular valoración de quién era Gavino, la otra persona del grupo, ¿no? La persona que se había finalmente rebautizado con el nombre de Lázaro, que da título a la obra. A modo de conferencia performativa, el discurso se articula también como una autoperformance en la que las evidencias se contradicen. El primer plano de Pardo contrasta con un Gavino Lázaro que da la espalda al público. Los objetos manipulados alternan con una proyección de PowerPoint, un poco cutre, diría yo, ¿no? Y la emisión de vídeos y fotografías, y se van apuntando referentes muy variados. Michael Jackson, el comandante Marcos, Paul B. Preciado. Al final, el primer plano recae en el rostro de un Gavino mudado definitivamente en un Lázaro casi pegado a la cámara. Vamos a ver un fragmento de la pieza que esta sí que no se encuentra en internet. La única versión que he conseguido es la inglesa. This is the story of the actor Gavino Rodriguez Lines and his desire of being someone else, of being who he was not. Gavino was my brother, was my best friend, my scenic partner. Together we created Lagartijas Tiradas al Sol 17 years ago. One day, he decided he wanted to stop being himself in order to try and be Lázaro. Noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, the night's like fuego. Mi body still a dinero. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, the night's like fuego. Mi body still a dinero. We party to the extremo, extremo. Gavino gave many explanations about his change. He wrote a letter to let his friends and family know. But all he said in that letter and what he explained to me before and afterwards, I doubt it. It doesn't convince me. And today I ask myself, which were his real motivations? What happened to Gavino that made him want to stop being Gavino? Being so close to him as I was, it seemed a simple inquiry. However, I understand my gaze is partial and hence may be unfair. So I made a list of 28 people who were close to Gavino, and through an email, I made them the following question. Who was Gavino Rodriguez? I received a response from 18 out of the 28 people, and I built a portrait of him through my own experience, but also through fragments of the experience of the others.
But when we take all into account, we realize that people read things in us which are completely different from those. Cuando Gabino Lázaro interviene, está siempre de espaldas hasta el final, en el que muestra su rostro a la pantalla. Some people feel good, some people don't. Some people watch until they explode. The meaning of life doesn't seem to shine like this green. But me and I'm moving, and everyone you'll be the star. Bueno, ese es el final de la pieza, ¿no? En una línea también muy experimental, un artista como Rodrigo García prefirió trasladarse al terreno de la instalación, por ejemplo, en No hay ningún problema del 2020, o entregarse al trabajo colaborativo con Jesús Santos, Daniel Romero y Arturo Iturbe en una webserie en 7 episodios de 20 minutos, Movidas raras, Drôle de truc, adaptada para la escena en 2021. Un proyecto anclado en el humor absurdo para el que se pedía a 4 creadores que improvisasen a partir de un guión previo. En palabras de García, cito a Rodrigo García, nunca escribí personajes, esta es la primera vez que pensé que un poquito de personaje cada persona deberíais tener, solo que son translúcidos. Tienen algo de historia reconocible de un personaje, pero mucho de abstracto e incomprensible. En una situación aparentemente naturalista te puedes hacer el loco si quieres. A veces solo pediré bailar o llorar o insultar sin más. Es una comedia. Es la declaración de No hay muchas de Rodrigo García. Los participantes grababan su papel a partir de un kit enviado por el dramaturgo. Se va a explicar ahora en el comienzo del vídeo. Una tela verde a modo de croma, 2 lámparas y un soporte para el móvil, instrucciones y texto. El actor Denis Laván ejercía de narrador, el coreógrafo brasileño Volmir Cordero de un mendigo al que se aparece el fantasma de Stanley Kubrick para que protagonice Barry Lyndon. La performer argentina Florencia Vecino fabricaba unas zapatillas de marca Congas, cito, armadas por niños de 8 años en una fábrica con trozos de Nike, Adidas, New Balance o Dolce y Gabbana, y Angélica Lidl encarnaba a una, cito, loca anabaptista que predica la doctrina de un Jesús chino. Así se puede ver en la sinopsis de la obra. El proceso era sencillo. Cito a García. Discutíamos previamente por teléfono, mail y WhatsApp las ideas y los textos que escribí para cada uno, evitando vernos en directo mediante aplicaciones como Zoom. Las interpretaciones exageradas encajan bien en un texto intenso con reflexiones sobre el encierro que estaban padeciendo y volcado a mostrar la persistencia de los desatinos en una sociedad que aspiraba entonces a corregir sus errores. Somos, dice uno de los personajes, prisioneros amordazados con bozal, es una cita creo que de Aníbal Lecter, durante un día soleado, ¿no? Es una cita que repite Denis Laván en el texto. Lidl parodia con fuerza la fuerza de sus monólogos, en escena, esta vez vestida de chándal y sepultada por diversas imágenes de la cultura popular y gastronómica oriental, o describe una felación a Zetangana en un discurso compuesto por una sucesión de sinsentidos. Los fragmentos de Cordero están precedidos por secuencias en bucle de la película de Kubrick, tras las que aquel Cordero ensaya su personaje delante de unas gallinas o en compañía de una sierra mecánica. Vecino exalta los valores comerciales del collage en las órdenes dadas a la niña que fabrica las zapatillas personalizadas Congas en el contexto de una sociedad consumista. Los formatos audiovisuales también son parodiados, el videoclip, los telepredicadores, los tutoriales de Internet, los videojuegos. El resultado es un ejercicio
muy dialógico y carnavalesco, de videocreación, divertido, incluso en el caso de Angélica Lidl, que podría parecer extraño, y muy sorprendente entre las buenas intenciones de la pandemia. Son voit ici aussi, ça partait dans tous les sens. La logique brillait par son absence. Moi, que ce soit ça, la cohérence. Absence de logique. La lettre B. Chevalier, though I cannot say how, I believe you have cheated Barry Lyndon, Chevalier, though I cannot say how, I believe you have cheated me. Chevalier, though I cannot say how, I believe you have cheated me. Chevalier. Ou os jogadores de hóquei no Zelo. Então, sim, já dá para God, how I like it. Symphony Symphonie. Yeah, I want to see what you get. bueno, es muy divertido estas piezas de Rodrigo García. Eh, podríamos poner todavía más ejemplos, ya me paso del tiempo. Uno muy interesante es de esta compañía unipersonal, que es Teatro en Cuarentena, que se dedicó a hacer teatro en un armario. Dentro de un armario representaba con un único actor piezas de teatro clásico, piezas de teatro clásicas. Aquí tienen una de Tristan Tzara, por ejemplo, El corazón de gas, pero representaban una o dos por semana.
armario de 4x8x2. Joshua William Gelb hacía teatro en directo. Estas obras no son grabadas, se emitían en directo. Hey, you! Fine, greater. Fortune. Spot, yes, but, yes, but, yes, but. Es un único actor en el escenario, ¿eh? Y a través de la técnica del bucle, No, he's bucleado on de my imágenes, justice is a mon. se multiplica hasta 6 veces. Beautiful when it's working like a nervous tick or religion. Yes, but, yes, but, yes, but, yes, but. In the lake, twice dipped in the sky, in the bearded sky, we found a lovely morning. The point's gone between nostrils, the sour taste of a weak electric current. A taste which at the entrance to salt mines turns to. Bueno, las prácticas artísticas que hemos repasado en este breve recorrido no difieren sin duda de otras anteriores y yo creo que este tipo de formas seguirán con nosotros a partir de ahora en esta era, como dice Matthew Cauchy, biovirtual. Ver teatro en una pantalla dividida o hacerlo a través de plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook Live o, en fin, supongo que habrá alguna otra, abre vías de experimentación con la participación del público de formas que no son en absoluto ajenas al ámbito cotidiano. Los dispositivos digitales como forma de compartir información y de asociarla a una situación performativa, interactiva o inmersiva suponen la creación de una realidad mixta o híbrida y en los mejores casos imponen una producción de extrañeza que problematiza, y por eso hablaba yo de zonas autónomas, ¿no?, nuestra percepción de la realidad y por lo tanto nuestra subjetividad. Jared Mezzochi, que es uno de los directores más activos durante la pandemia y más premiados durante la pandemia, publicó en el año 2020 un manifiesto transmedia en favor de un teatro virtual. Este autor recordaba un estudio de la University College de Londres realizado en 2017 en el que se defendía que cuando compartimos un acontecimiento teatral, el latido de nuestros corazones se sincroniza. El teatro digital no amenaza esa conjunción casi sagrada, pero sí que puede abrir nuevas vías de visibilidad y accesibilidad en tiempos precarios, implicar a nuevos espectadores, muchas veces con otro perfil de clase o edad, e incluso favorecer su compromiso en simultaneidad individual o colectiva, según los casos, por no hablar de la sostenibilidad de este nuevo ecosistema teatral. El manifiesto de Mezzochi se constituye además en un texto en el que se abogaba por utilizar esta crisis como reto para crear un teatro antirracista, antiopresivo y accesible, para romper con las jerarquías y con las estructuras hegemónicas, para desestabilizar la producción de conocimiento como una forma de crear nuevas comunidades que desde el presente se comprometan con la creación de un teatro verdaderamente vivo en todas partes. Muchas gracias. Bueno, esta imagen que ven es de una pieza de Mezzochi. Bueno, supongo que muchísimas gracias en primer lugar por la conferencia llena de ejemplos que dan buena cuenta de todas las prácticas que se desarrollaron durante la pandemia y de la capacidad creativa que desarrollaron estas compañías y estos creadores y creadoras para intentar seguir haciendo teatro, entre comillas, a pesar de, bueno, con las limitaciones que los medios digitales tienen. Supongo que tendrán preguntas. Sí, un momento, el micro por la grabación. Sí. Bueno, en primer lugar, felicidades porque ha sido una conferencia tremendamente estimulante
y conocemos quizá algunos ejemplos de lo que se estaba haciendo en España, pero fuera no. Entonces, realmente ha sido muy, muy maravillosa. Le felicito. Y quería hacerle una pregunta sobre, hemos visto lo que estaban haciendo los actores, las compañías, ese derroche de creatividad, ¿no? Pero no hemos visto qué hacen los espectadores, qué interactividad se produce, cómo contestan a eso. Y esa es mi pregunta, si nos puede dar información al respecto. Hay obras que no son interactivas, las que sí. En la de La Tempestad, al espectador se les da algún papel, yo creo que mencioné en mi intervención, por ejemplo, el papel de entrevistadores de los personajes, Ujú. o pueden hacer ruidos, es decir, si tienen una interacción con los actores de la obra, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, tanto en esta obra de Armario como en la de Rodrigo García, como en la de La Lagartija, no hay interacción, es simplemente una visualización digamos, como panelista, ¿no? Se diría en Zoom, eres un panelista que pertenece al público de la obra, pero sí hay espectáculos en donde esa interacción es posible a través de todos los mecanismos que Zoom permitía en aquel momento, ¿no? Desde levantar la mano hasta, bueno, todas esas cosas se utilizan en obras de teatro. eh, y ya te digo, pues en concreto en la de La Tempestad se utilizaban estos recursos en determinados momentos, se daba indicación al público de que hiciera ruido de tempestad, como con papeles, por ejemplo. Había instrucciones para que hicieran eso en un momento determinado. Sí, aquí, como en España, en La Maldición de la Corona de la Fuera dels Baus, donde en un momento determinado los espectadores se tenían que poner la corona al mismo tiempo y Claro. vestirse y Pero eso. la interacción es menor porque normalmente yo no conozco ningún caso en el que esto suceda. Los espectadores no salen en pantalla, simplemente están como testigos, ¿no? Tienen un Ujú. nombre, me parece que hay una diferencia entre los que aparecen y los que están presentes como público, pero no participan necesariamente en la acción. Y una segunda pregunta, ¿hay algún dato sobre la recepción de este tipo de teatro o era algo absolutamente arbitrario? Supongo que sí, que habrá datos estadísticos. Yo ese tema no lo he trabajado. Eh, en algunos casos, pues, por ejemplo, en el de La Tempestad, el público era invitado de forma muy reducida, había muy poco público asistiendo a cada. Y después, pues, en algunos otros casos, la llamada se producía por WhatsApp o se hacía en las redes y, pues, en cada espectáculo, pues, el público se conectaba como podía, ¿no? En el Ujú. momento en que era invitado a hacerlo. Claro. Y la última pregunta, Pero, por ejemplo, en el teatro por Zoom normalmente tienes que tener una invitación, si no, no claro, puedes acceder. ¿qué es lo que pasa aquí con el Claro. teatro transmedia, ese del Festival de Otoño, que si no te invitaban no podía? Mm. ¿Vale? Y otra cosa, el material, ¿existe un archivo de este material o es muy difícil de encontrar? Es difícil de encontrar porque no hay restos necesariamente de. Por ejemplo, yo pude ver La Tempestad, pero no hay ningún resto en Internet. ¿No? La pieza de Lagartijas estuvo en algún tiempo colgada, ahora ya no está. Es decir, yo la tengo en una versión que me facilitaron, pero ya no está. No, la mayor parte de los espectáculos que aparecen aquí o bien están reeditados como testimonio de lo que fue, de lo que fueron, pero no necesariamente están. Los de Teen Angel sí, Mm. están las tres partes de esa reunión fallida y maravillosa de los actores de Force Entertainment, sí que están en Internet. Y si existe algún archivo, existe algún proyecto de archivo, pero limitado en su alcance, por ejemplo, de las adaptaciones shakespearianas durante la pandemia, sí. Yo creo que existe algún archivo incluso vinculado, me parece que con la Universidad de Birmingham. Ah. Ahí se pueden encontrar materiales. Pero no es fácil. Muchas veces o los has visto o tienes que atender a descripciones, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias porque tiene todavía más valor todo este material. Sí. Sí, sí, alguien-
Sí, bueno, yo una última pregunta quería hacer sobre En otro reino extraño. Yo la pude ver en Almagro en esa edición, que fue una edición muy, muy rara, muy extraña, porque sobre todo era era la convivencia con el virus, pero al mismo tiempo con la esperanza de que se podía hacer teatro. Yo no conocía el proyecto antes de ver el espectáculo, pero fue muy interesante cómo el comienzo era absolutamente autoficcional, con todos los actores en el proscenio sentados y presentándose y hablando como ellos, ¿no? Que es algo que aparece después en Zoom, en los materiales que yo he podido recuperar de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y era para preguntarte acerca de los ejemplos que has analizado y que has podido ver durante este tiempo. Si crees que todo ese mecanismo autorreferencial que puede llevar a algunas propuestas de autoficción, como la que he mencionado, están presentes por el medio, como Zoom y demás, o sea, hasta qué punto aparecen esa autorreferencialidad en los ejemplos que has podido ver. Es que, en el caso del teatro por Zoom y volviendo a Voltaire y Grusin, estamos en el caso de lo que se podría llamar una hipermedialización, ¿no? Es decir, es imposible desvincularte por completo del medio en el que se realizan no sé cómo llamarlas, ¿no? Estas propuestas teatrales, eh, porque la pantalla está siempre ahí, no es algo que tú puedas borrar de tu ordenador, ¿no? Y en ese sentido, las mejores propuestas son las que juegan irónicamente con el medio, ¿no? Y, eh, trabajan no siempre a favor digamos, de lo teatral, sino a favor de ¿cómo decirlo? De la creación de un nuevo concepto de, de presencia, ¿no? Que puede ser facilitada a través de Zoom, ¿no? Y es una presencia distinta porque el tiempo se comparte, pero el espacio no. Es decir, no es el aquí y ahora teatral, sino que es un ahora, lo que yo decía un poco al final de mi intervención, sino un ahora en todas partes, ¿no? Entonces, jugando con esas posibilidades se puede ser también muy experimental y volviendo a tu pregunta, a mí me parece que en todos los casos que hemos analizado, la hipermedialidad, entendida como autorreferencialidad, como eh, reconocimiento del medio, como presencia del medio dentro de cada propuesta, es evidente, ¿no? Y no se puede evitar, además. Pues no sé si tienen otra pregunta por aquí, sí. No, felicitarte, Ancho, por como siempre, tan estimulante y la propuesta de la conferencia. Y nada, una postilla desde la periferia de los estudios dramáticos que me resulta muy interesante comparando todos estos casos que nos has planteado. Por ejemplo, la diferencia entre el teatro de cuarentena que ha aparecido en los últimos ejemplos y el experimento de Rodrigo García. O sea, yo creo que ahí, precisamente, más allá de disquisiciones teóricas ontológicas sobre el teatro en esta coyuntura, se ve muy bien la diferencia, ¿no? O sea, tienes una serie de actores con unas acciones, con unas instrucciones, grabando y luego tú montas ¿no? Ese Ujú, vídeo y ese vídeo se consume, que es un audiovisual, sin más, con ujú, actores, ujú, y luego una performance que sí que tiene en cuenta esa hipermedialidad que está ironizando incluso hasta con los videojuegos, porque el mm. actor estaba como en el croma de fondo Sí, y sí. con los puntos de captura de movimiento de los videojuegos. Me Ujú, parece una cosa muy cómica. ujú, Incluso hay más vueltas de tuerca a la intermedialidad, una terminalidad. Y encima eran performance en directo, son ujú, acontecimientos, ¿no? ujú. Y juega con el espacio de la pantalla. A mí una de las cosas que más me interesa también es cómo jugar. Es verdad que no estamos en el aquí y ahora, pero se está jugando de una manera determinada con cómo parten la pantalla, Mm. como hacen los de la compañía ironizando. Y hay una gran diferencia entre unas apuestas y otras, que es Sí, el montaje y la, ¿no? lo También. cierto es que sí. De hecho, dudé mucho si incluir o no a Rodrigo García, ¿no? En esta intervención, porque es un caso muy distinto, ¿no? Es una montaje
de fragmentos que se emite además por una plataforma y no se emite en directo, es decir, es una pura grabación. Pero al mismo tiempo me interesó que después esa pieza se volviera teatro, ¿no? Ese camino de ida y vuelta, y pues seguramente por ahí me dejé, me dejé llevar. Y después porque me parece realmente un experimento muy autoconsciente, pero también muy subversivo, ¿no? Porque es una crítica al consumismo, una crítica a la situación, digamos, tan positiva que se veía para el futuro, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia, todos íbamos a ser mejores, ¿no? Como nos hemos olvidado de eso, pero todos los días se hablaba de que íbamos a aprender Y Rodrigo García ya estaba absolutamente convencido de que íbamos a ser peores que nunca, ¿no? Como esos personajes que aparecen en las movidas raras, ¿no? Sí, bueno, claro. Entonces Bueno, también me dejé llevar porque debe ser el único papel de comedia que le hemos visto a Angélica Lidl, ¿no? Y después porque Denis Lavant es maravilloso también como actor. Pero sí, es un caso distinto. Ya te digo, de hecho lo tenía a pie de página y al final, pues, es divertido, voy a subirlo. bueno, pues muchísimas gracias al profesor Anxo Buim por esta estupenda conferencia y al público por asistir.